¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarles que en el video anterior dimos 8 jugadas y de las 8 jugadas acertamos 4. Es decir, tuvimos un 50% de efectividad. No fue tan bien, pero aún nos mantenemos en el promedio. Esperemos que con este video mejoremos. Y no te olvides, si eres nuevo en el canal, no te olvides suscribirte, donde no olvides suscribirse, activando la campana, dándole like y compartiéndolo en tus redes sociales. En apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del sábado 7 de mayo. Vamos a empezar con la Bundesliga, el encuentro entre el Greuther Fürth versus el Borussia Dortmund. Vamos a 6 bajas. Greuther tiene 3, 4, 5, 6 bajas y el Borussia Dortmund tiene 3, 4, 6, 8, 11, es decir, todo un equipo lesionado, 11 bajas. Revisemos cómo le va en las estadísticas. El Greuther, de los últimos 5 encuentros, 3 empates y 2 derrotas, es decir, no conoce la victoria, no viene bien este equipo. Nos vamos a ver Borussia Dortmund, de los últimos 5 encuentros, 3 victorias, 3 derrotas consecutivas, no viene bien, y 2 victorias, es decir, tiene un bajón el Borussia, pero vemos que como mínimo hace un gol. Vamos, el enfrentamiento entre ellos, una victoria para el Borussia Dortmund, una victoria para el Borussia Dortmund, tercera, cuarta victoria y quinta, es decir, Borussia Dortmund es el favorito. Vamos a ver cómo está el Greuther de local, de los últimos 5 encuentros, tiene 2 derrotas, 3 derrotas y 2 empates, es decir, no viene nada bien. Mientras que el Borussia Dortmund como visitante, de los últimos 5 encuentros, tiene una derrota, 2 victorias, 2 empates, es decir, no juega tan mal como visitante. Veamos la tabla de posición. El Borussia Dortmund está segundo con 63 puntos y el Greuther está último, ya descendido, con 18 puntos. Con 18 puntos. En apostadores, la casa de apuestas le dan un 10% a que gana el Greuther y un 75% a que gana el Borussia Dortmund. El pronóstico para este encuentro es: gana la visita, gana el Borussia Dortmund. Pasemos a la Liga, vamos a la Copa Liga Profesional Argentina. El encuentro entre Rosario Central versus Estudiantes de La Plata. Y tienen bajas, el Rosario Central tiene 3 bajas y el Estudiantes 2. Nos vamos a las estadísticas. En las estadísticas, el Rosario Central, de los últimos 5 encuentros, tiene 3 derrotas, 1 victoria, solo un empate. No viene nada bien el Rosario Central, conocido como el gigante de Arroyito. Y Estudiantes de La Plata, de los últimos 5 encuentros, 3 victorias, 4 victorias, 1 empate, es decir, viene una subida. Y vemos que como mínimo hace un gol. Revisamos las estadísticas, enfrentamientos entre ellos, empate, una victoria para Estudiantes, segunda victoria para Estudiantes, segunda victoria para Rosario y empate, es decir, el favorito es Estudiantes de La Plata. Vamos a ver cómo le va Rosario Central de local tiene una victoria, un empate y 3 derrotas, es decir, no juega nada bien como local. Y el Estudiantes como visitante tiene 4 empates, 1 victoria, es decir, no conoce la derrota. Juega bien y vamos a ver cómo le va en su grupo. Estudiantes está primero con 28 puntos y Rosario está último con 11 unidades. Las casas de apuestas le dan un 63% a que gana Rosario Central y un 14% a que gana el Estudiantes de La Plata. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, que quiere decir que como mínimo habrán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos ahora a la siguiente liga, vamos a Brasileirão. Para Brasil sería el encuentro entre el Atlético Mineiro versus el América. Veamos a ambos ya se vienen enfrentados por la Copa Libertadores. El América tiene 2 bajas, el Atlético ninguna. Revisemos cómo le van las estadísticas. El Atlético Mineiro, de los últimos 5 encuentros, tiene 2 victorias, 3 empates. Y como mínimo hace un gol, es decir, no conoce la derrota. Y el América Mineiro, de los últimos 5 encuentros, tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir, no viene nada bien. Y enfrentamientos que han tenido, pues, una victoria para el América Mineiro, un empate, para el Atlético, un empate, segunda victoria para el Atlético, una victoria
tercera victoria para el Atlético y cuarta victoria para el Atlético. Es decir, el favorito es el Atlético Mineiro. Revisamos cómo le va de local. El Atlético Mineiro de local tiene 2 empates, 3 victorias. Tiene un promedio y como mínimo hace un gol. El América Mineiro de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, un empate y una victoria. No tiene nada bien el América Mineiro como visitante. Y vemos cómo le va en la tabla de clasificación. El Atlético Mineiro está tercero con 8 unidades y el América está décimo con 6 unidades a 2 puntos. Las casas de apuestas le dan un 72% a que gana el Atlético Mineiro y un 9% a que gana el América. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana el Atlético Mineiro. Vamos a la siguiente liga, la Santander. El encuentro entre el Real Betis, campeón de la Copa del Rey, y Barcelona. El Real Betis es equipo de Ingeniero Pellegrini. Veamos, tiene 3 bajas el Real Betis y el Barcelona tiene 3, 4, 5 bajas, 6 bajas. Medio equipo de fútbol. Revisemos las estadísticas. El Real Betis de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 victorias, solo una derrota, pero esta victoria es 3 penales. Digamos que está en un término medio. Y el Barcelona de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias y 3 derrotas. Está irregular el Barcelona, tampoco viene nada bien. En enfrentamientos que han tenido entre ellos, una victoria para el Barcelona, segunda victoria para el Barcelona, tercera victoria para el Barcelona, cuarta victoria para el Barcelona y 5 victorias de 5. Es decir, Barcelona es el favorito. Veamos con el Real Betis de los últimos 5 encuentros de local tiene 2 victorias, 3 victorias tras una prórroga y 2 derrotas. Es decir, está no muy bien, ligeramente está un poquito bien. El Barcelona de los últimos 5 encuentros como visitante tiene 4 victorias, un empate, ¿no? Y como mínimo hace un gol. Es decir, Barcelona juega muy bien como visitante. Y en la tabla de posición el Barcelona está segundo con 66 unidades y Real Betis está quinto con 58 en zona de UEFA, ¿no? Zona Copa Europea. Las casas de apuestas le dan un 30% a que gana Real Betis y un 45% a que gana el Barcelona. El pronóstico para este encuentro es gana la visita, gana el Barcelona. Copa en Francia, la Copa Francia, la final entre el Niza versus el Nantes, ¿no? Equipos que no son muy conocidos, ¿no? Pero que han llegado a la final de la Copa Francia. El Niza de los últimos 5 encuentros tiene 2 bajas y el Nantes solo una baja. Bien, están ahí. Veamos ahora sí las estadísticas. El Niza de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir, ligeramente está bien. El Nantes de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, una victoria, una derrota. Pero vemos que como mínimo hace un gol, es decir, toma en cuenta siempre eso. Y enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Niza, segunda victoria para el Niza, tercera victoria para el Niza, cuarta y una victoria para el Nantes. Es decir, el favorito es el Niza. Revisamos cómo le va el Niza de local. De los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, viene bien. Y como mínimo hace un gol. Mientras que el Nantes como visitante tiene 2 empates, 2 derrotas, solo una victoria. No viene muy bien. Y como en la final, las casas de apuestas le dan un 47% a que gana el Niza y un 25% a que gana el Nantes. El pronóstico para este encuentro es menos 3.5 goles, es decir que habrán menos de 4 goles, menos 3.5 goles. Siguiente encuentro, vamos a la liga más atractiva, ¿no? La primera que te digamos que la top en estos momentos, que es la Premier League. Nos vamos al encuentro entre el Crystal Palace versus el Watford. Revisamos las ligas bajas, ambos tienen una baja por cada lado. Las estadísticas de los últimos 5 encuentros, el Crystal Palace tiene una victoria, un empate y 3 derrotas, es decir, no viene muy bien. Mientras que el Watford de los últimos 5 encuentros tiene 5 derrotas de 5. Este equipo está pésimo. Revisamos los enfrentamientos entre ellos. Una victoria para el Crystal Palace,
una victoria para el Watford, segunda victoria para el Crystal Palace, tercera victoria para el Crystal Palace y empate. Es decir, el favorito es el Crystal Palace. Vamos a ver cómo le va el Crystal Palace de local. El local tiene 2 empates y 3 victorias. Es decir, juega muy bien de local el Crystal Palace. Y el Watford, de los últimos 5 encuentros como visitante, tiene 3 derrotas, solo una victoria, un empate. Muy bien. Cómo les va en la tabla de posición. Crystal Palace está 12avo con 41 puntos y el Watford está 19avo en zona de descenso con 22 unidades. Las casas de apuestas les dan un 59% a que gana el Crystal Palace y un 17% a que gana el Watford. El pronóstico para este encuentro es menos 2.5 goles que hace el Watford. No confundir con menos 2.5 goles de todo el partido. Estoy diciendo menos 2.5 goles que hace el Watford, que quiere decir que el Watford hará menos de 3 goles. Encuentro entre Liverpool versus Tottenham. Liverpool, que ya está en la final de la Champions League y quiere campeonar en la Premier League, no tienen bajas. Bueno, el Liverpool no tiene bajas y el Tottenham tiene 4 bajas. Vamos a las estadísticas. El Liverpool de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 5 victorias de 5, como mínimo hace un gol, buen promedio. Y Tottenham de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota, tampoco está nada mal. Y en enfrentamientos han tenido entre ellos un empate, una victoria para Liverpool, segunda victoria para Liverpool, tercera victoria para Liverpool y cuarta victoria para Liverpool. Es decir, Liverpool es el favorito. Vamos a poner el Liverpool de local. El Liverpool de local tiene 4 victorias, un empate y como mínimo hace 2 goles. De local como mínimo hace 2 goles. De hecho, la máquina Liverpool. El Tottenham de los últimos 5 encuentros tiene un empate, 2 victorias, 2 derrotas. Y viene en mejora, una ligera mejora. Y veamos cómo les va en la tabla de posiciones. Liverpool está segundo con 82 unidades y Tottenham está quinto con 61 unidades. Zona de Copa Europea. Las casas de apuestas les dan un 68% a que gana el Liverpool y un 13% a que gana el Tottenham. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana el Liverpool. Siguiente liga, en la Serie A, el Calcio, el encuentro entre Torino versus el Napoli. ¿No? El Torino tiene 4 bajas, Napoli ninguna. Nos vamos a las estadísticas. Torino de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 y 3 empates, es decir, no conoce la derrota, digamos que tiene bien. Nápoles de los últimos 5 encuentros tiene una victoria, 2 victorias, 2 derrotas, un empate, digamos que no, tampoco nada bien. Y en el enfrentamiento que han tenido entre ellos, una victoria para el Nápoles, segunda victoria para el Nápoles, un empate. Disculpen, la victoria para el Nápoles, segunda victoria para el Nápoles, un empate, tercera victoria para el Nápoles, segundo empate. Es decir, el favorito es el Nápoles. Nos vamos al Torino de local. Como le va de local, tiene una victoria, 2 empates, 2 derrotas. No viene nada bien jugando de local. Y el Nápoles como visitante tiene una derrota, 3 victorias, un empate. Y vemos que como mínimo hace un gol. Si el Nápoles juega muy bien como visitante. Nos vamos a la tabla de posición. Nápoles está tercero con 70 unidades y Torino está décimo con 47 unidades. Las casas de apuestas le dan un 26% a que gana el Torino y un 48% a que gana el Nápoles. El pronóstico para este encuentro es primer gol de Nápoles. El primer equipo a marcar es el Nápoles. Ese es el pronóstico. Primer gol del Nápoles. Vamos al siguiente liga, la Liga 1 de Perú, torneo de apertura, el encuentro entre Universitario de Deportes versus Alianza Atlético de Sullana. No hay bajas ninguno de ellos. Nos vamos a las estadísticas. El Universitario de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota y vemos que como mínimo hace un gol. El Alianza Atlético de Sullana de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota. Si viene bien.
Y entre enfrentamientos tienen un empate, una victoria para Universitario, segunda victoria para Universitario, segundo empate y tercera victoria para Universitario. Es decir, el favorito es Universitario. Vamos a ver cómo le va el local Universitario de Deportes. Universitario de Deportes local tiene 2 empates, una victoria, una derrota. Perdón, tiene 2 derrotas, 2 empates, solo una victoria, es decir, no viene nada bien cuando el local. No viene nada bien. Y el Atlético de Sullana como visitante de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas. Ligeramente está bien, juega bien, ¿no? Ligeramente sí. Veamos cómo les va en la tabla de posiciones. Alianza Atlético de Sullana está puntero con 25 unidades y Universitario está séptimo con 20 unidades. Las casas de apuestas le dan un 48% a que gana Universitario de Deportes y un 26% a que gana el Alianza Atlético de Sullana. El pronóstico por este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrá 2 goles. Y nos vamos a la Liga de Portugal, un clásico que es el Benfica versus el Oporto. Clásico en Portugal. Vamos al Benfica, de los últimos tiene 3 lesionados y el Oporto solo un lesionado. Veamos las estadísticas. Las estadísticas del Benfica de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir, viene jugando bien, no conoce la derrota. Y el Oporto de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir, viene mucho mejor que el Benfica, solo tiene una derrota ahí. En la historia de enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Oporto, segunda victoria para el Oporto, un empate, 2 empates y tercera victoria para el Oporto, es decir, el Oporto es el favorito. Veamos cómo le va al Benfica de local. El Benfica de local tiene un empate, 2 victorias, 2 empates, 2 victorias, una derrota. Y vemos que como mínimo, bueno, no, digamos que no juega muy bien. Y el Oporto de los últimos 5 encuentros tiene de los 5 encuentros como visitante tiene una derrota, 3 victorias, un empate. Ligeramente viene jugando bien como visitante, solo tiene una derrota. Veamos cómo le va en la tabla de posiciones. El Oporto está primero con 85 puntos y el Benfica está tercero con 71. El pronóstico, disculpen, la casa de apuestas le dan un 31% al Benfica y un 43% al Oporto. El pronóstico por este encuentro es ambos equipos anotan, ambos marcan. En apostadores, una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 partidos por tickets o 3 eventos por tickets. Si eres nuevo al canal, no te olvides de suscribirte al canal, dándole clic al botón suscribirse, activando la campana. En apostadores nos vemos, cuídense.